Sean bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy les vamos a hablar acerca del albur. Buenas noches, Marco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aida. Bien, yo soy Marco Antonio Molina y vamos a hablar del albur. ¿Quieres tú comenzar con algo? Claro que sí. Bueno, antes de empezar a reflexionar acerca del albur y la función que cumple, ¿no? Dentro de la cultura popular y cómo se estructura y demás desde una parte ya más teórica y lingüística, quiero empezar proponiendo una definición de diccionario, ¿no? Entonces, va a ser la definición del Diccionario del Español de México, que me parece que también es importante acotar que esta definición no es una definición que se vaya a encontrar, por ejemplo, en la RAE o en cualquier diccionario común, sino va a ser en el Diccionario del Español de México, que nos permite tener un significado más apegado a la función que cumple justamente el albur dentro de la cultura popular. Entonces, ahí les va. Es un sustantivo masculino que significa juego de palabras de doble sentido que en una conversación sirve para comentar o responder a algo en plan de burla o escarnio. Normalmente aludiendo a algo que se considera una humillación sexual, como en el siguiente diálogo entre un maestro y un alumno. Y cito: hoy tendremos examen de literatura. ¿Vienen preparados? Uy, maestro, con muchas ganas de que nos haga usted un examen oral de los de abajo, donde justamente los de abajo, que es el nombre de una obra literaria de Mariano Azuela, alude maliciosamente a los testículos, ¿no? A veces el juego de palabras da lugar a un duelo verbal en que los contendientes muestran su ingenio improvisando. Eso también es bastante interesante, ¿no? Ya vamos a ver el juego de la improvisación, que también lo vamos a encontrar en otras manifestaciones de la cultura popular. Y bueno, a menudo también el albur se presenta en rima, aunque también los hay que recurren a frases hechas o calambures, que ahorita Marco nos va a explicar exactamente qué es un calambur, como en el siguiente, ahí les va, cito: Don José Boquitas de la Corona, en el que se oye, por ejemplo, la frase Ceboquitas de la Corona, donde corona alude a una parte del cuerpo que no queremos, que no queremos mencionar en público, y es un albur muy ingenioso, ¿no? Una canción llena de albures y un duelo de albures, etcétera. Ahora, esa definición, repito, la pueden encontrar en el Diccionario del Español de México y les va a proporcionar un significado mucho más apegado a la cultura que tenemos en México sobre el albur. Porque si nos vamos a consultar o cualquier diccionario común o a la RAE, nos va a decir que un albur es como el azar, nada más. Pero justo en hablando de este juego de palabras y demás, pues nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el azar, por lo menos en la acepción popular de la palabra albur. Adelante, Marco, ¿quieres decir algo al respecto? Bien, sí, gracias, Aida. Primero, sí me gustaría empezar por desmentir algunas ideas muy comunes ¿Okay? que creo que tendríamos que aclarar, ¿sí? Porque es muy frecuente y estamos en el mes patrio, a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero es muy frecuente que la gente diga, ah, sí, es que solo los mexicanos sabemos alburear, ¿no? Y el albur es muy mexicano y nadie más lo entiende. Y bueno, eso es en parte cierto, pero en parte no. Ahí creo que es importante que vayamos distinguiendo. Primero, vamos a distinguir que albur y doble sentido pueden ser diferentes. El albur es un doble sentido, pero tiene características que se agregan que lo hacen un poco más complejo de cierta forma. Pero el doble sentido, y esa es la parte que de repente mucha gente lo dice así como, ah, no, es que solo los mexicanos albureamos y entendemos el albur. No, el doble sentido lo entienden muchas culturas, incluso en otras lenguas, ¿sí? Y eso es como lo primero que tenemos que aclarar para no sentirnos como, oh, solo los mexicanos, no es cierto. Ah, Efectivamente. Ahí me dejas agregar, por ejemplo, un comentario. Es cierto que el doble sentido se entiende en muchísimas lenguas. La cuestión y lo que pasa con mucha frecuencia es que cuando vienen extranjeros a México se enfrentan con palabras que no están acostumbrados y por eso es que son más albureables o más fáciles de cotorrear con el doble sentido.
pero por supuesto que en otras lenguas, por ejemplo en el inglés, también hay un doble sentido, aunque a lo mejor no lo tengamos tan claro. Por supuesto que podemos encontrar muchos juegos de palabras así también en el inglés de Estados Unidos, ni siquiera hay que irnos tan lejos, pero son otros juegos de palabras y son otros los recursos y por supuesto que van a ser otras las palabras y otras las imágenes o las metáforas que se construyen a partir de sus propios juegos de palabras. Entonces vienen acá y no la entienden también porque simplemente no tienen la dimensión metafórica del lenguaje que se tiene del propio, ¿no? O sea, esa es la cuestión, que la dimensión metafórica no la dominamos hasta que somos realmente usuarios mucho más, ¿cómo decirlo, Marco? Experimentados con el lenguaje y sobre todo cuando es una segunda lengua, ¿no? O que conozcas el acervo, ¿no? Que conozcas el También, contexto y el acervo, porque al ajá, final, igual que en la literatura tradicional, es un acervo de recursos que primero conocemos y después podemos empezar a usar también, ¿no? Entonces, efectivamente, aunque yo creo que también la cuestión está en que ese acervo está en lo popular, no está en los libros de gramática que nos enseñan en segunda lengua. Entonces, por eso también es una dimensión del lenguaje que los que aprenden español, pensando en la gente que no es hispanohablante, pues a lo mejor no lo aprende de principio, ¿no? bien, exactamente. Entonces, bueno, esa es como una de las primeras ideas que quería yo comentar, ¿no? Voy a dar unos ejemplos de doble sentido, porque nada más los menciono, yo creo que por tiempo no vamos a leer los ejemplos completos, pero en el corpus de antigua lírica popular hispánica de Margit Frank, por ejemplo, que es una recopilación de textos populares de la Edad Media, ya hay canciones que son de doble sentido, ¿sí? Algunas que hablan, por ejemplo, del pan y que la mujer está diciendo, mi esposo lo mete y lo saca y lo vuelve a meter, y está hablando del pan en el horno, pero entendemos que tiene un doble sentido sexual, ¿sí? Por Entonces, supuesto. y como ese ejemplo, otros, ¿no? También, incluso algunos ejemplos que en nuestro contexto perviven, ¿sí? Hay una cancioncita que también habla de un perico donde un hombre le dice a la mujer que la mujer le dice al hombre que le dé su perico, ¿no? Entonces, o sea, ¿en qué sentido doble sentido? ¿O qué quiere decir aquí el doble sentido? Tiene un sentido literal que se entiende perfectamente y hay otro sentido que es, en el caso del albur y esto de lo que estamos hablando, es de connotación sexual, tiene un significado sexual y los dos los podemos entender. Unos nos vamos a quedar solo con el sentido literal y lo entendemos así y puede ser que no nos enteremos por contexto que está queriéndose decir algo más. Entonces, eso es lo que quería aclarar, ¿no? Entonces, desde las cancioncitas populares de la Edad Media, ya tenemos Ya ejemplos hay de doble doble sentido, sentido. Exacto. claro. Ujú. Luego, eh, conocemos también ejemplos de adivinanzas en doble sentido, donde te dicen qué es, que tiene así y es así, y se da una descripción muy, nosotros pensaríamos muy gráfica y que nos hace pensar también en una connotación sexual y resulta que la respuesta es muy inocente, ¿no? Esas, esas adivinanzas las tenemos en toda América Latina, o sea, tampoco son exclusivas de México. No, Había claro. un personaje de Héctor Suárez, que era Tomás, ¿no? Por ejemplo, que se la pasaba preguntándole a su mamá, oye mamá, ¿qué es esto? Y le decía unas adivinanzas así, muy subidas de tono, en cierto sentido. La mamá se espantaba y luego el personaje, que era un niño, le daba la respuesta inocente y la mamá ya se tranquilizaba en ese momento, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ese programa. Es Y, muy viejo, por cierto. sí, claro, pero nos acordamos los dos, ¿sí? Ah, no, 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 yo vi la repetición de los noventas, ¿eh? Bueno. Pero esas adivinanzas no eran de los guionistas o de Héctor Suárez, son adivinanzas tradicionales que existen en América Latina, pero que ahí Ujú. salían.
Bueno, entonces está eso. El doble sentido lo tenemos también en chistes y ahí me voy a permitir contar dos chistes, ¿sí? Ahorita que estabas diciendo de chistes, yo también me acordé de uno, pero no sé si me anime a contarlo. Vas tú primero. Bueno, estos chistes que voy a contar son chistes extranjeros, quiero decirlo, porque los dos, justo estos dos ejemplos que voy a dar, los escuché en un encuentro de decimeros que se hizo en Veracruz hace muchos años, no voy a decir cuántos. Y el primer chiste que voy a contar lo contó una decimera, que era una mujer afrocolombiana, que vino al encuentro y ella contó el chiste. Y aclaro, era una mujer y era afrocolombiana, ¿sí? Porque, bueno, por eso me voy a permitir contar el chiste, porque tiene que ver con ese contexto, ¿sí? Ah, voy a tratar de sintetizarlo un poco sin que lo eche a perder. Espero no echarlo a perder. Bueno, el chiste es este. Una mujer, una mujer igual, de ascendencia africana, de color, está necesitada de dinero, no tiene dinero, entonces va con el dueño de la tienda, de ahí de donde ella vive, y le pide fiado. Y entonces el señor le dice que no le va a fiar, ¿no? Y ella ya le insiste, le dice que tiene mucha necesidad y que necesita que le fíe. Entonces el señor le dice, bueno, a ver, vamos al cuartito que está allá atrás y entonces, si tú haces lo que yo quiero, te voy a dar lo que tú necesitas, te voy a dar fiado lo que tú necesitas. Entonces la mujer accede, se meten los dos, tienen relaciones atrás, en el cuartito aquel, pero en eso llega la gente a la tienda, empieza a llegar la gente a la tienda y entonces ellos tienen que salir rápidamente. Y el señor de la tienda le dice, bueno, bueno, ya después regresas, vete ya, porque ya llegó la gente y tengo que atenderla. Y entonces la corre, sale ella por la puerta de atrás y el tendero empieza a atender a todos los clientes y obviamente no le envía nada de lo que la mujer necesitaba. Entonces la mujer regresa, están todos los clientes en la tienda y la mujer piensa, ¿cómo le voy a cobrar? Entonces se acerca, ya se le ocurre cómo, se acerca y ahí en medio de toda la gente que está comprando le dice, oiga, señor, ¿se acuerda del cuarto que le renté? Pues vengo a que me pague lo del alquiler, ¿no? Porque pues me dijo que me iba a pagar ya. Y entonces el señor la ve y le contesta, bueno, mira, el cuarto, es que no sé, el cuarto estaba muy grande, estaba muy oscuro y estaba muy feo. Entonces no sé si te voy a pagar lo que habíamos quedado, ¿no? Y la mujer le dice, a ver, en cuanto a feo y oscuro, pues eso usted ya lo sabía. Y en cuanto a grande, no estaba grande, lo que pasa es que usted no tiene con qué amueblarlo. Bien. Ok. En ese chiste no se dice nada que pueda hacer explícito el significado, pero por el contexto nosotros lo entendemos perfectamente. Y ese chiste es colombiano. Ok. Voy a contar otro chiste. Este chiste lo contó un cubano. Igual era un decimero cubano que vino al mismo encuentro y entonces también voy a tratar de sintetizarlo un poco. Es una convención de médicos, entonces vienen médicos de todo el mundo. Cada uno está presumiendo lo más extraño que ha encontrado de, en su carrera médica. Y entonces, pues ya van diciendo, ¿no? El médico japonés, el médico alemán, etcétera. Y le toca al médico cubano. Y entonces el médico cubano dice, bueno, pues yo lo que recuerdo como lo más extraño es una mujer que tenía un clítoris como una sandía. Y entonces todos se sorprendan, ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo podía caminar esa pobre mujer con un clítoris de ese tamaño?
Y entonces el médico cubano dice, no, 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 yo no estoy hablando de tamaño. Ya Bueno, entendí. bien. Igual, en este caso, el doble sentido se entiende después, Ajá. sin necesidad de hacerlo explícito, ¿sí? Ese es el doble sentido y como vemos con este chiste cubano y el anterior colombiano, ese doble sentido lo compartimos en América Latina y con España, ¿sí? Entonces, bueno, es como Y la fíjate, primera aclaración que hay que hacer. claro, y fíjate que también es bien importante mencionar que hay diferentes niveles, voy a decirlo de esa forma, de doble sentido, incluso dentro de nuestro país, porque yo siento que el doble sentido, por ejemplo, de aquí del centro del país, es un poquito más mesurado que el doble sentido que se puede emplear en otros lugares, por ejemplo, en Veracruz, porque el doble sentido está presente en cualquier conversación, o sea, es como muy diferente. A lo mejor, o yo lo que he visto es que aquí el doble sentido es para ciertos contextos o en ciertos lugares, en ciertas situaciones, y allá no, es mucho más jocoso y es mucho más fácil que cualquiera en cualquier momento te ande haciendo algún comentario en doble sentido, ¿no? Entonces, me parece que aquí es un poco más mesurado que en otras partes del mismo país, ¿no? Y creo yo que el doble sentido también, específicamente ahorita que tú traes el ejemplo de Cuba, allá también es mucho más fácil que la gente, e incluso no te conoce, pueda hacerte una broma así, ¿no? Sin que se malinterprete, sin que se preste a algo que sea necesariamente como incómodo, pero es más frecuente y menos mesurado. Bueno, eso que estás diciendo es importante porque justamente tiene que ver con un contexto social y obviamente de una comunidad a otra no va a ser igual, ¿no? Mm. Esa era la segunda idea que yo quería justamente que comentáramos. Cuando dicen, es que el albur es muy mexicano, no, no es cierto, no es cierto. O sea, el albur es del centro de México y sobre todo de la Ciudad de México, y por supuesto que tampoco es de todos los grupos sociales ni de todas las clases sociales. O sea, hay que aclarar eso, porque hay gente que lo afirma como si fuera, no, si es que todo México y los mexicanos, no es cierto. Tú estás dando el ejemplo en Veracruz, hacia el sur, se habla en doble sentido, se alburea también, y ahorita vamos a ver por qué, o es la intención, lo que podríamos decir, me está albureando, ¿sí? Ujú. Pero eso no quiere decir que es así en todo el país. O sea, No, no, no. hacia el norte, hay gente hacia el norte que dice, no, o sea, ni lo entiendo, ni me gusta, ni quiero entenderlo. O sea, no me interesa alburear y, y hay gente del norte que lo dice y que no tiene que ver con escolaridad, no tiene que ver con clase social, simplemente es no nos gusta, no nos interesa, no, no lo entendemos tampoco, ¿no? Pero no nos preocupa no entender. Entonces, sí hay que pensar lo que es, sobre todo, como un fenómeno muy de la Ciudad de México originalmente, y que ya después se puede extender hacia otras regiones. Igual por la misma migración, por el contacto, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. era la otra idea que quería que comentáramos. Y luego, Sí, a mí me parece que eso es clave, ¿no? Como para hablar del albur. También creo que esta tendencia a tachar un fenómeno que pasa en el centro del país como algo que es un rasgo de la mexicanidad absoluta es algo muy frecuente, ¿no? Que creo que sí, tiene que ver también con la centralización. claro, Entonces, es muy frecuente, pero no, no es así. El albur es muy de la Ciudad de México, creo yo. el albur Pero como lo va, insisto, ajá, o sí, sea, y tampoco, como ya dijiste, no es de toda la ciudad. no, el albur como lo vamos a explicar ahorita, sí es muy de la Ciudad de México. No originalmente, ojo, estoy diciendo originalmente porque ya después por el contacto, y aquí yo no puedo ubicar exactamente, me cuesta trabajo ubicar en qué momento pudo haber ocurrido esto, en qué momento se pudo haber originado el albur, pero me da la impresión que así como lo vamos a explicar, es un fenómeno de la primera mitad del siglo XX que después sale.
¿no? Sale de la Ciudad de México y se extiende sobre todo al centro y tal vez hacia el sur del país, pero no es un fenómeno nacional, ¿sí? Que también decían eso, ¿no? Lo menos nacional es lo tradicional, o sea, las Sí, tradiciones en realidad son muy locales siempre, ¿no? Entonces, claro. bueno, así es como lo vamos a explicar. Otra característica del albur, que es así, hay que decirla, y aquí es donde empezamos, creo, a distinguir entre lo que es el doble sentido y lo que es el albur, porque el Ujú. albur tiene una intención, ¿no? Cuando tú decías en Veracruz es muy fácil que alguien, o en Cuba mismo, es muy fácil que alguien haga una broma en doble sentido. Sí, es una broma en doble sentido, pero no necesariamente va contra mí o contra el otro que esté escuchando y tiene la intención de decir lo que el albur sí, por lo menos en un nivel simbólico, está diciendo, ¿no? Que eso es una de las características que sí se dan del albur. Ah, en Tepito hay incluso escuelas de albur, ¿no? Por ejemplo. Hay, No sé si todavía, ¿eh? yo creo que debe haber. La mujer que daba estos talleres, que no recuerdo ahorita el nombre, pero lo vamos a poner por ahí, la mujer que daba estos talleres, que ya murió, y que le decían la reina del albur, bueno, daba esos talleres. Y seguramente alguien debe hacerlo ahorita en su lugar, ¿no? Pero bueno, ese albur, así Pues bueno, puede dime, ser. ¿cómo? No, digo que puede ser que sí todavía los den. La reina del albur se llamaba Lourdes Ruiz. Lourdes Ruiz. Lourdes Ruiz, yo fui con ella también a un diplomado de albur hace muchos años, tampoco quiero decir cuántos. ¿Y qué pasó? Ay, pues es que se olvidan algunas cosas. Para mí fue bastante interesante porque fue objeto de investigación. Así que yo fui a su taller de albures, bueno, que no es un taller, ella le decía diplomado de albures. Aprendí dos que tres jueguitos de palabras, dos que tres albures que yo decía, sí, ¿no? Em, y luego los empecé a aplicar en el trabajo. En ese entonces yo estaba construyendo un corpus para hacer un artículo, quería escribir un artículo acerca de los albures y los... Ah, ya me acordé, esa vez me fui a Cuba justamente me fui a Cuba, ¿te acuerdas? Para una conferencia, ¿no? Yo iba a dar una ponencia en el Instituto de Lingüística y Literatura de La Habana y mi ponencia iba a hablar sobre los albures en la cultura mexicana de la Ciudad de México, obviamente. Entonces, me puse a hacer como esta investigación, me lo tomé muy en serio, me fui al diplomado de albures, aprendí a alburear, me alburé a todos mis compañeros de trabajo todas las veces que pude, pero después, ya que terminé el artículo, ya que todo eso pasó, también se me quitó la costumbre de andar albureando a la gente. Como que sí, lo fui perdiendo. Lo fui perdiendo que varias veces me han albureado así. Y yo dije, pues claro, ahí estaba, pero yo me dejé ir, ¿no? Pero, ahorita que tú menciones lo que vas a mencionar, te voy a contar algunas de las experiencias que tuve cuando estaba albureando a mis compañeros de oficina. Bien, ahí sí, porque justo para allá voy, justo eso es lo que quiero comentar. Hay varios puntos, pero a ver, nada más, en cuanto a lo que estábamos diciendo de cuál es la intención del albur. Lo que definen quienes han hablado del albur es que dicen que es un duelo verbal, ¿no? O sea, es una lucha entre dos personas que están albureándose y simbólicamente de lo que se trata es de decirle al otro que lo ha poseído sexualmente, que lo ha usado sexualmente. O sea, esa es la intención. Por eso Es un decía yo, sometimiento sexual, o sea, al final es sí, eso, o sea, exacto, es un sometimiento sexual. Y exacto. bueno, termina tú porque ahorita yo te voy a contar entonces lo que me decían mis compañeros. Bien. Ah, seguramente ya sé para dónde vas, porque eso es lo que también quería comentar, pero a ver, mejor de una vez cuenta. Ok, es que justo a mis compañeros cuando yo los albureaba, pues primero no les agradaba sentirse albureados por una mujer, ¿no? Además. Y la segunda es que algunos sí me decían, es que eso no tiene chiste, porque tú qué, o sea, tú no me puedes ganar en eso, ¿no? No puedes Porque hacer lo que hacían, dices que estás haciendo. exacto, no puedes hacer lo que dices que estás haciendo. Y yo les decía, no, sí puedo, porque ahorita yo ya te chingué a ti, ¿no? Pero
aún así como que no les gustaba, no todos se sentían cómodos. Había un compañero que sí se ponía así duelo conmigo, le daba muchísima risa, sobre todo porque él era súper alto, ¿no? Medía como 1,90, yo ahí chiquita y los dos ahí albureándonos, pero la mayoría sí se ponía como incómodo, porque el juego es someter al otro. Entonces, desde una perspectiva, si lo vemos como un poquito más, desde una perspectiva muy cultural y muy sociológica, por supuesto que el albur tiene una connotación de sometimiento sexual muy machista, por Por supuesto. supuesto, sí, Entonces, por es un supuesto. juego entre, ya saben, lo que es muy hetero termina siendo al final muy homo. Entonces, no es como un juego, eh, eh, es un juego que solo se juega entre iguales, porque el sometimiento sexual homosexual es un sometimiento más fuerte, ¿no? Entonces, ahí está, como ese juego, me parece que también se da. Eh, y pues no todo el mundo, no, sobre todo, no por el albur, sino porque fuera una mujer quien les estuviera jugando de esa forma y además ganándoles, que será también la otra cuestión, ¿no? Sí, exactamente. Porque esa es una de las polémicas sobre el albur, que de repente la gente dice, no, una mujer no puede alburear porque, o sea, no puede ser real, que no, pero es que no tiene que ser real. A ver, hay que entender que se No, trata de un sometimiento, sí es muy machista, o sea, hay que entenderlo en ese contexto cultural, sí es muy machista, pero al final de cuentas el albur es en un nivel simbólico, porque hasta donde sabemos, la mayoría de los hombres que se alburean no terminan acostándose. O sea, hasta donde sabemos. hasta donde sabemos, pero No normalmente sabemos, no se queda en sabemos si ese alguien, nivel, ¿sí? claro, si alguien lo utilice como estrategia de ligue. Bueno, ahora, hay una parte que también hay que comentar y es que tanto el doble sentido como el albur, aunque ya vimos la diferencia, es que el albur tiene esa intención de decir que yo, quien habla, está sometiendo sexualmente a la otra persona, ¿sí? Bueno, tanto el doble sentido como el albur puede ser que no se entienda. O sea, hay muchas veces en las que se dice algo que lleva un doble sentido, pero que no todo el mundo lo entiende, ¿sí? Y aquí voy a dar yo dos ejemplos que eran relativamente cotidianos. No recuerdo el primero quién me lo platicó alguien de otra generación anterior y comentaba que era muy común que cuando comían en los lugares populares donde llegas, hay una mesa larga, te sientas con mucha gente que no conoces y es una mesa donde la gente está comiendo, pero no la conoces tú, son otros clientes del lugar, que era muy común, por ejemplo, que los hombres le dijeran a las mujeres que estaban comiendo ahí, perdón señorita, la molesto con el chile, y entonces la mujer le pasaba el recipiente con salsa y le decía, no, no es ninguna molestia, y se lo daba. Los hombres que estaban ahí, eh, pues discretamente habían entendido y pues, podían reírse sobre el albur que acababa de decirse. La mujer muchas veces no se daba cuenta. Pero ahí te Ahora, va. ojo con esto. Ah, ok. Algunas tenían que fingir que no se daban cuenta, porque Eso te iba a decir. culturalmente no estaba bien visto tampoco que se dieran cuenta, o sea, porque culturalmente la idea es, oye, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú por qué entiendes eso? Entonces, Ah, claro. a Eso ver, es y en la actualidad yo te diría que también una vez se hace mensa para no dar pie a que siga el juego de palabras, ¿ves? Porque a exacto, mí me han albureado muchas veces cabrones así que voy a comprar en el tianguis o que voy a comprar. La otra vez fui a comprar un pollo rostizado y el güey me albureó también, pero yo me hice la oxisa y así como de, sí, claro, claro. Uno, para que no quisiera seguir platicando, ¿no? Y menos en ese sentido o en ese tono, pero ajá, por supuesto que me di cuenta de lo que me estaba diciendo el muy güey. Y no es la única vez que me ha pasado. También me ha pasado en el tianguis, cuando he ido a comprar frutas y verduras, también me ha pasado. Y también aplico la misma de, ay, no, no,
Este ejemplo que te voy a decir me lo dijo, no voy a decir su nombre, pero me lo dijo un compañero que ahorita ya es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Cuando él me platicó el ejemplo, no lo era todavía. Y sí, por eso prefiero no decir su nombre. Bueno, Eh, bueno. Aunque yo creo que él no tendría ningún inconveniente en que se dijera, pero mejor así. Bueno, pero era un ejemplo justo de eso, de esas situaciones como las que tú estás diciendo. O sea, él estaba en algún momento en algún lugar que era una fotocopiadora, ¿no? Entonces estaba él ahí como cliente y en ese momento llega una muchacha y pregunta al que está atendiendo, disculpe, ¿tiene plumas? Y entonces el otro le contesta, no, solo sacamos fotocopias. La muchacha se va, posiblemente no se enteró de nada, ¿sí? Y mi amigo dice, bueno, ya que se fue ella, pues nos moríamos de la risa los que estábamos presentes, porque habíamos entendido perfectamente el albur. Claro, ajá. Entonces, eso yo creo que es lo que podríamos llamar un albur fino, y no estoy diciendo que sea correcto, ojo, o sea, no estoy diciendo que lo que tú has pasado o los ejemplos que yo acabo de dar sean correctos y que socialmente estén bien. No estoy diciendo eso. Simplemente lo que estoy diciendo es, ese albur que podríamos llamar fino, se dice y mucha gente ni siquiera lo entiende. Tiene un sentido literal, que es lo que la gente entiende, ¿sí? Pero el otro nivel simbólico no lo están entendiendo y pueden no enterarse y no darse cuenta Claro. nunca. Entonces, eso me parece que es importante para distinguir lo que es un albur fino. Hay un albur que es un albur muy, muy burdo, por ejemplo, y ahí a lo mejor tú lo llegaste a ver cuando albureabas a tus compañeros, y lo hemos escuchado, porque lo hemos escuchado seguramente quienes vivimos en la Ciudad de México y sobre todo como yo, quienes estudiamos en escuelas públicas, en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? O sea, un albur donde alguien dice algo y el otro contesta, ¿me prestas? O cosas de ese tipo, ¿no? Que es como muy burdo, muy obvio y que Ajá. no, Muy, muy burdo. ajá, y que al final no tiene ningún ingenio. Ese es el albur, por ejemplo, que se enseña a veces en los talleres, ¿no? Porque es, si te dicen esto, contestas esto. Y si te dicen esto, Ajá. contestas esto, ¿no? Entonces, eso es como muy fácil. Y ahí ya no hay un ingenio, porque yo creo que el albur fino puede tener un ingenio que es interesante de revisar. Y todavía no llego yo a los ejemplos que quiero comentar para relacionarlos con las figuras retóricas, porque creo que Sí, esto ahí está también lo es interesante. importante. Claro, claro, que yo creo que también eso es algo que podemos comentar, ¿no? Que empezar a analizar este fenómeno del albur desde una perspectiva también lingüística es muy interesante porque, y esto yo creo que sería también incluso como un recurso didáctico para cuando enseñamos literatura, taller de redacción y estas materias en el nivel medio superior, porque siempre los chavos, y me ha pasado todavía incluso en la universidad, que consideran que la función poética del lenguaje solamente está destinada para escribir novelas y para escribir poemas, pero esto justamente es la aplicación de la función poética del lenguaje que propone Roman Jacobson, ¿no? Eh, y está en un nivel súper, súper coloquial, o sea, no está alejada y no es exclusiva para eruditos y no es exclusiva para literatos. La función poética del lenguaje la aplicamos con mucha cotidianidad. O sea, y ahorita hablando del albur, es uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en el habla cotidiana, donde se aplican figuras retóricas, donde se aplican metáforas, donde estamos con esta construcción simbólica del lenguaje. Entonces, yo creo que desde ahí podemos empezar también a ver qué más podemos analizar, ¿no? En cuanto a la estructura lingüística de un albur. Sí, y justo me gustaría entonces que empezáramos a revisar esas figuras retóricas que están en el albur. En el albur mexicano
de la Ciudad de México, así como lo entendemos, ¿no? Porque esa parte no siempre se explica y tiene que ver incluso con lo que es el nombre, de dónde viene la palabra albur. ¿Cómo ves? Para que empecemos por ahí. Me parece bien.